Bien, buenas. Vamos a continuar con la discusión que traíamos en la sesión pasada, chicos. Y, bueno, entremos rápido en materia. Si recuerdan, la vez anterior, la última sesión que nos vimos, quedamos en este problema. Toda transformación lineal de Rn a Rm la hemos podido describir a través de una matriz o una forma matricial. Es decir, sea cual sea la regla de correspondencia de esta transformación lineal, hemos podido también identificarla con una matriz. Y quedaba abierto el problema de regreso, que si esto era un sí solo sí. Es decir, si yo te doy una función que esté descrita de esta manera, la pregunta es si esa función es una transformación lineal de Rn a Rm. ¿Vale? Bien, entonces vuelvo a escribir el problema. Ahora el problema va en la siguiente dirección. Tomas una matriz, le voy a llamar M. Ahorita voy a fijarla de un tamaño pequeño para que podamos tener o seguir la idea, para ver la idea en general. Supongamos que tenemos una matriz de tamaño 2 por 2, por ejemplo, con coeficientes en R. Es decir, esta matriz M es un arreglo cuadrado más o menos de este estilo. Voy a llamarle A, B, C, D, sus coeficientes. O sea, A, B, C y D son números reales. Estoy viendo un caso particular para tratar de ver el regreso y luego planteárnoslo en general. Bien, entonces vamos a definir la función siguiente. Sea t, que vamos a definir de R2. Evidentemente aquí vamos a ir a R2 de la siguiente manera. T de un vector X que tendría coordenadas XY va a ser esta matriz multiplicada por el vector X visto como columna, como lo que hicimos en la vez anterior. Si lo describo o lo desglosamos, la T en el fondo es algo como esto. A, B, C, D. Y este es el vector XY. Esta es la función T. Ahora, uno podría escribir ya formalmente quién es la regla. Es decir, si hacemos la multiplicación de esta matriz con este vector, es este renglón por esta columna y me va a dar la primera entrada, AX más BY, que es el producto punto de este renglón por esta columna. Y la segunda componente sería, esta es la primera entrada, y la segunda componente es hacer el producto punto de este vector azul con el mismo vector XY. Es CX más DY. Esta formalmente es la regla. Si lo ven ahora en forma horizontal, esta es la clave. Y uno podría hacer todo el proceso de ver si esta función cumple las condiciones de ser lineal, es decir, que sea aditiva y que sea homogénea. Eso se parece a algo que hicimos, si recuerdan, nada más déjenme encuentro el ejemplo aquí. En uno de los ejemplos de la sesión pasada, casi fue, si no es que mi memoria no me falla, fue el último. Por ejemplo, este fue el 6. Teníamos una descripción como esta. Esta transformación, evidentemente, es un caso particular, esta, de esta. Está claro, ¿no? Si ustedes ven esta transformación lineal, X más Y es una combinación lineal aquí de lo que tiene en la primera entrada. Aquí la A valdría 1, B valdría 1, y de este lado aquí C sería 0 y D sería 1. Es la matriz que ya sabíamos que iba a describir a esta transformación, que esa fue la que hicimos. Ya sea arrastrar el lápiz y poder hacer repetir todo esto, es una posible prueba de mostrar que esto sea lineal, pero el punto es que estamos amarrados a la descripción explícita de trabajar con vectores en R2. Y nosotros el problema que tenemos planteado va más allá. Aquí Rn y Rm. Entonces, esta forma es muy particular para hacer esta prueba. Quisiéramos hacer una prueba que pudiera extenderse a dimensiones más grandes. Y vamos a hacerlo mejor desde la siguiente perspectiva. Es decir, aquí ya perdimos
la notación matricial. Es decir, esa facilidad de manejo de las transformaciones lineales vía una forma matricial se pierde a la hora de ya irnos a hacer simplemente todos los cálculos explícitos o la álgebra componente a componente. A ver, vamos a pararnos aquí. Y aquí hay que recordar este rollo de que veíamos como multiplicaciones por columnas, si se acuerdan. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho? Viéndolo desde otra perspectiva. Digo, aquí no estoy diciendo, aquí ya siguen y prueban que la T es lineal siguiendo lo del ejemplo 6, decía. Pero aquí lo voy a escribir de otra manera. Es decir, esta transformación lineal la vamos a ver de otra manera. Bueno, no sé, todavía no sé qué sea lineal. Esta función la vamos a escribir de otra manera para no llegar hasta esto. La voy a escribir de la siguiente manera. Vamos a dejar la multiplicación por esta columna de x, porque x multiplica esa columna. En realidad eso sale de esta descomposición, porque podríamos, mejor dicho, haberlo escrito así. Es la primera componente de x multiplicando esta columna, o sea, es x por la columna AC más y por la segunda columna, d. ¿Me entienden? Eso es, en el fondo, si se fijan aquí, haber hecho esa descomposición. Es lo mismo aquí. Como haber factorizado x y haber factorizado y, eso lo habíamos hecho ya. X por AC más y por el vector columna BD. Así lo hemos descrito. La misma descripción, es decir, la misma función descrita de distintas maneras. Y aquí tendré la facilidad de que podemos usar toda la aritmética o toda la álgebra, pero en vectorial. Porque aquí lo que estaríamos haciendo es simplemente hacer la aritmética componente a componente, sobre los reales, nada más, para probar que sea lineal. Aquí vamos a usarla para toda la álgebra, pero ya no componente a componente, sino en este espacio, que estamos aquí, en este caso, en R2. Dicho en las palabras. Entonces la pregunta es, porque esa es la pregunta, o sea, esa es la duda, pregunta. La pregunta es, ¿T es lineal? O sea, está descrita de esta manera, como esta matriz, insisto. La matriz por este vector. La pregunta es si es lineal. Yo decía que aquí se pueden seguir componente a componente y probar que va a ser lineal. Es decir, esto nos va a llevar a que sí lo es. Entonces, sabemos que T es lineal. Entonces ya no es una duda, sino, en todo caso, es una afirmación. Estamos afirmando que esta función es lineal. Esta. Pero la clave es, fíjate cómo la estás viendo aquí. Es muy distinto cómo estoy describiendo la función a cómo está descrita aquí. Aquí hay que hacer un poco más de talacha componente a componente. Aquí vamos a hacer el álgebra, pero vectorial. Pensando a estos como vectores en el Rn correspondiente, en este caso en R2. Pero si entiendes la idea, ya está claro lo que va a pasar cuando vaya a dimensiones más grandes. ¿Vale? Bien. Entonces, esta es la clave, insisto. ¿Cómo se vio? Bueno, entonces afirmamos que sí, que es lineal. Vamos a probar, recuérdenlo, razón. Tenemos que probar dos cosas. Una, que T es aditiva. Y dos, que T es homogénea. Abre sumas y escupe escalares para acabar pronto. Veamos. Que T es aditiva, voy a usar esta expresión. Voy a tomar entonces dos vectores, X y Y, en R2. Sean. Entonces, en particular, pues X más Y, si X tiene coordenadas X1, X2, y Y tiene coordenadas Y1, Y2, está claro quiénes son las coordenadas de este vector. X1 más Y1, coma, X2 más Y2. Vale. Bueno, entonces vamos a ver quién es T, la función que quiero ver que es lineal. Este es mi T, T de X, que insisto es la que obtuvimos esa matriz por el vector X. Esto formalmente quién es. Puedo verlo así, pero ya sé que eso va a ser muy talachudo. Mejor lo vamos a hacer siguiendo esta forma matricial, porque además me ayuda a compactar la expresión. Es como están las cosas, según el asunto aquí, si esto es t en x, xy, la primera coordenada del vector que está aquí adentro, que es esta,
multiplica a la primera columna de la matriz. ¿Está claro? Es decir, aquí tendríamos que poner x1 más y1 que multiplica a la primera columna, que es al vector AC, más la segunda componente de este vector, que es x2 más y2, que multiplica a la segunda columna de la matriz, BD. Y aquí estoy multiplicando este escalar por este vector, este escalar por este vector. Y aquí vamos a aplicar todas las propiedades que sabemos sobre la multiplicación por escalares y la suma de vectores. Esto se distribuye como el escalar x1, que multiplica este vector, AC, más ¿quién? Ahora y1 que multiplica el otro vector, AC, ¿vale? Más x2 que multiplica al vector BD, más y2 que multiplica al vector BD. Y está claro lo que sigue ahora. Vamos a asociar x1 y x2, que son las coordenadas para x, y vamos a asociar y1 con y2, el término que tenga y1 y y2, que son las coordenadas con y. Es decir, esto si lo agrupas es x1 por AC, puedo yo conmutar porque la suma vectorial es conmutativa, más x2 por este otro vector. Esos son todos los de color rojo, más todos los de color, o que subrayamos de color azul. Y ahora me acuerdo de quién es esto. Esto es esta descripción. Me acuerdo de la descripción de la transformación o de la función, ahora en términos de vectores. Esto es t en x, más esto es ¿quién? T en y. Por lo tanto, de lo primero y lo último, tenemos que esta función evaluada en la suma de los vectores x, y es igual a la suma de estos otros dos vectores, donde la transformación se evalúa en cada sumando. O sea, t es aditivo. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? ¿Qué simpleza tienes con el manejo matricial para poder mostrar que algo sea lineal? Sin necesidad de irme componente a componente. O sea, esto ya quedó rebasado. Digo, ya lo hicimos una vez para poder entender el concepto de linealidad, pero aquí lo que estamos haciendo es ahora viendo otra forma de manipular a estas funciones usando notación matricial. ¿Vale? Esta es la clave. Creo que ya viste entonces cómo va para la segunda parte, la homogeneidad. Tienes lambda un número real y x un vector, x1, x2 en R2. Lambda x está claro quién es. Lambda por x1, lambda por x2. ¿Vale? Eso está en R2. Entonces otra vez regresando, t de lambda x, recuerda cómo es la regla. La coordenada, la primera coordenada del vector que está aquí, multiplica la primera columna. La primera coordenada de este vector es esta, lambda x1, que va a multiplicar a la primera columna de tu matriz, que en este caso es ¿quién? AC, más la segunda componente, que en este caso ¿quién es? Lambda x2, que va a multiplicar a la segunda columna, BD. Y esto ya estamos en vectores en R2. Son escalares, entonces la multiplicación de este escalar por este vector puedo asociar de la siguiente manera. El escalar lambda que multiplique a ¿quién? Al x1 por este vector. Más, haciendo lo mismo, lambda que multiplique a el vector x2, perdón, el escalar x2 por este vector. Factorizando por propiedades de la suma y la multiplicación por escalares de vectores, esto sería lambda veces ¿quién? Este vector más este otro vector. Y me acuerdo de nuevo
de cómo estaba descrita mi transformación lineal ahora, en forma de columnas. Y esto es t en x. Entonces, está claro, t es homogénea, por lo tanto sí. Es decir, t es homogénea, o sea, t es lineal. Ahí está la clave. Hemos encontrado ya una descripción alternativa de transformaciones lineales de R2 en R2. Podríamos decir lo siguiente, en resumen entonces. Dada t de R2 en R2, transformación lineal, sabemos que existe, eso fue lo que hicimos la sesión pasada, una matriz, ahora de 2 por 2 aquí, con coeficientes en R, tal que ella se ve como esta matriz, por el vector X. Y por lo que acabamos de hacer es que si ahora yo te doy una t descrita de esta manera, una t como esta, resulta que es lineal. Hay un que, sí, solo sí. Toda transformación lineal tiene esta descripción y toda transformación de esta manera es una transformación lineal. Es claro que surgen después varias preguntas. Primero es si esto se puede extender a dimensiones más grandes. Es clarísimo que sí. Solamente hay que escribir bien las columnas, ¿vale? Es decir, en general, si yo te doy t de Rn a Rm lineal, lo que ya habíamos hecho en la sesión anterior es que existía una matriz de m renglones por n columnas con coeficientes en R, de tal manera que esta transformación lineal era esa matriz multiplicando a cada vector. Y lo que estamos tratando ahorita de probar, que esa es la pregunta, pero que es claro que a partir del ejemplo anterior, más bien estaríamos afirmando que se vale el regreso. Si yo te doy una transformación lineal, mejor dicho, una función descrita así, ella va a ser lineal. Hay que extenderlo nada más el argumento de hace rato y entonces ya tendríamos un teorema. Si terminamos de probar eso, ya tenemos una descripción de las transformaciones lineales. Ahorita digo que va una pregunta que en realidad va a ser una pregunta para su tarea. Pero vamos a probar esta a ver si se vale el regreso. Entonces afirmamos el regreso. Voy a probar el regreso. ¿Vale? Porque la ida ya se hizo. Es decir, sea M una matriz de m renglones por n columnas con coeficientes en R, tal que define la siguiente función. No se pierdan. X está en Rn, o sea que X se describe de esta manera. Tiene n componentes. Si lo veo aquí, aquí lo voy a ver para poder hacer la multiplicación, porque esta es una matriz de m renglones por n columnas. Aquí no lo voy a ver de manera horizontal, sino lo voy a ver de manera vertical. Lo voy a identificar de esta manera. Y aquí es entonces n renglones por una columna. Esto es una matriz con estas características. Entonces, pues está claro que puedo multiplicar una de m por n, que es m, por una de n por 1, para que al final me dé una matriz de m por 1, que en el fondo esto es un vector en Rm, que al menos es a donde queríamos parar, ¿no? Porque es a donde quiero ir a parar, a Rm. ¿Sí me expliqué? Bien, entonces, digo, esto es como solamente para cuidar que todo cuadre. Bien, entonces vamos a probar que esta t se afirma que t es lineal. Es seguir lo mismo que hice para el caso particular.
Nada más que hay que agregar más sumandos. Y la notación se puede volver un poco engorrosa, pero es esencialmente lo mismo, jóvenes. A ver, vamos primero a ver la siguiente notación. Yo sé que la matriz es una matriz de m renglones por n columnas. ¿Vale? Y lo que vimos hace rato es que me convenía hablar de las columnas. Pero aquí me voy a tardar yo en la notación. A ver, lo voy a poner una sola vez. Se vería esto como A1, 1. Van a estar dos índices ya, porque tengo más dimensiones. Es el primer renglón. Entonces saben todos ustedes que el primer índice indica el primer renglón y el segundo índice, perdón, el primer índice indica el renglón y el segundo renglón indica la columna. Entonces este es el A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, N, porque tiene N renglones. Luego vendría A2, 1, A2, 2, A2, 3, hasta A2N. Y así sucesivamente hasta el último renglón, AM1, AM2, AM3, etcétera, hasta AMN. Pero está muy extenso. Y nosotros vamos a trabajar con las columnas. ¿Sí? Entonces vamos a buscar una notación idónea para cada columna. Como son A's, le voy a poner A subíndice 1 para la primera columna. Es este vector. Esta columna la voy a llamar A2, que en el fondo es otro vector. Si te fijas, cada columna tiene M entradas. Por lo tanto, es un vector en el fondo. Es un vector en RM. Igual es un vector en RM. Y así sucesivamente. La tercera columna hasta la última, que son M columnas. Perdón, N columnas. ¿Vale? Es la primera columna, columna 2, columna 3. Hay N columnas. Son M renglones. Entonces, estos son esos vectores. Entonces, está claro quién es el correspondiente AI, por ejemplo. Es, si te fijas, queda fija el segundo índice porque estás en la primera columna, queda fijo el segundo índice porque estás en la segunda columna y así sucesivamente. Entonces, estos que tienen son A y J. Pero ¿qué tienes? Le voy a poner aquí si quieres. Ahí, lo que tienes es que el que está fijo es el segundo índice. A1i, A2i, A3i y así sucesivamente el AMI. Eso es este vector que está en RM y tenemos n de ellos. Para toda i desde 1 hasta n. Ahí hay n. Es decir, si yo tomara el conjunto de vectores en RM, A1, A2, A3, que son las columnas de tu matriz, estos están contenidos en RM. Y este es el conjunto de vectores, columna, de vectores, columna, de la matriz M. ¿Cuántos vectores son? Hay n vectores. Porque son las n columnas. A ver, toda esta anotación es para poder hacer la demostración de hace rato. ¿Vale? Es decir, ya para dimensiones más grandes. Bien, ¿listos? Quédense viendo un rato, que preparo la otra hoja. ¿Vale? Entonces vamos a ver si la T es aditiva. Voy a doblar aquí como para que quede esta anotación de cómo quedó la matriz y ahora voy a ver ya una forma de la T. Bien, vamos a ver esta forma de la T. Voy a acomodarlo entonces. ¿Cómo se va a ver mi transformación lineal? Ya descrita de esta manera la matriz por columnas. Recuérdenlo. T de X era esta matriz
por el vector x. Y esta descripción es para poder usar el rollo de trabajar con vectores columna. Estamos diciendo que esto lo vamos a describir de la siguiente manera. A1, A2, A3, hasta la enésima columna. Por el vector x, que lo voy a escribir de una vez así. x1 hasta xn. ¿Vale? Bien, entonces está claro que ya tendremos una descripción de la t en forma de una combinación lineal de vectores columna. Es el primer escalar por la primera columna, x1 por a1, más el segundo escalar, x2 por la segunda columna, y así me voy hasta xn por la enésima columna. Ahí está ya mi descripción como combinación lineal. ¿Se acuerdan por qué les decía que eran importantes las combinaciones lineales? O lo puedo escribir así, como la suma desde igual con 1 hasta n de xi por ai. Y entonces trabajamos con esta expresión para la transformación lineal y probar que ahí va a ser, mejor dicho, para la transformación y ver que ya va a ser lineal. ¿Vale? Esta es la clave ya. Este es el punto clave de lo que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Que les decía, esa es la forma interesante de poder describir este asunto. Entonces vamos a trabajar con esta expresión para mostrar que ella es lineal. Esta es la t. Recuerden, esto es en el fondo la matriz por el vector x. Es nuestra función original. Nada más que ya la trabajamos, la hemos visto de otra perspectiva que nos va a permitir mostrar la linealidad. ¿Vale? Bien, entonces, decía, vamos a probar que ella es lineal. Entonces vamos a probar que t es aditiva. Recuerden quiénes son las xy's. Las xy's son las componentes del vector que aparece aquí. El vector que aparece aquí, estas son sus componentes. Bien, entonces, t de x más y. Ya se acordarán quiénes serán las componentes. X estoy pensando que tiene con x1 hasta xn. Y a y lo voy a pensar como y1 hasta yn también, porque estos son vectores en Rn. De aquí, ya sabemos quiénes son las componentes de este, sumar componente a componente. Según mi descripción de mi transformación lineal, esto sería la suma desde igual con 1 hasta n de quiénes. Aquí vas a poner. Aquí van a ir los vectores columna, ahí, esos no se mueven. Pero aquí sí hay un cambio. Aquí vas a colocar las componentes de este vector. ¿Quiénes son las componentes de este vector? Las componentes que tienes aquí, pero sumadas componente a componente. xy más y. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? A ver, lo voy a hacer un poco más grande porque creo que no se ve bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a distribuir, a separar. Este es un vector, no te pierdas, ¿eh? Cada AI, recuérdalo, cada AI es, aquí está, es un vector en Rm. Estos son vectores, estos son escalares. Entonces, remarco, esto está en Rm y este es un real. Otra vez por propiedades de la multiplicación por escalares de vectores. Por escalares de vectores, tenemos que esto se podría separar en la suma desde igual con 1 hasta n de este escalar por el vector i, xi por ahí, más este escalar por el vector ai, y por ahí. Y esto es el sumando adentro. Separando las sumas, agrupando como lo que hicimos la vez anterior cuando hicimos con los azules. Azules y rojos, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer aquí. Esto es simple y llanamente ¿quiénes? La suma desde igual con 1 hasta n de las componentes de x por los vectores columna i, más la suma desde igual con 1 hasta n de las componentes de y por las columnas i. ¿Vale? Y esta es ni más ni menos, aquí está, la función t evaluada en x, más la función t evaluada en y.
Por lo tanto, de lo primero y lo último, t en x más y es t en x más t en y. O sea, t es aditiva. ¿Vale? De la misma manera, t es homogénea. Es decir, t de lambda x, ¿quién va a ser? Recuerda la regla de tu t. Las componentes de este vector es una suma desde igual con 1 hasta n. Aquí está la descripción. Tienes que poner aquí las componentes de este vector. ¿Quiénes son las componentes de este vector? Lambda por xy. Si seguimos con que x tiene estas coordenadas. Por los vectores columna, a los a's. De nuevo, aquí adentro es este escalar por este vector. Estos son vectores en Rm por enésima ocasión. Asociando adentro de la suma, esto es la suma desde igual con 1 hasta n de este escalar, lambda, que multiplique al vector xy por ahí. ¿Vale? Este factor no depende de la suma. Esto es igual a lambda a veces la suma desde igual con 1 hasta n de quién. xy por el vector ahí. Y me acuerdo que esta es otra vez la expresión de la función t. Esto es lambda entonces por este vector. Todo esto está en Rm. No me tiene que extrañar. Pues sí, así era. Los a son vectores en Rm. La multiplicación por este escalar sigue estando en Rm. Y la suma de vectores en Rm vuelve a estar en Rm. Siempre verifiquen o cotejen que están en el espacio correcto. Que no están en inconsistencias. ¿Vale? Entonces, pues ya estuvo. T es homogéneo. Entonces tenemos este regreso. Por lo tanto, aquí hay un resultado muy importante. O sea, teorema. Teorema. Sea t una función de Rn en Rm. Una función. T es una transformación lineal si solo si existe una matriz. Aquí está claro. ¿Cómo sé quién es el primer factor aquí? ¿O cuántos renglones tengo? Es la dimensión que tienes aquí. Una matriz de M por N con coeficientes en R, de tal manera que esta función se describe como esa matriz por ese vector. ¿Vale? Ya tenemos existe una. Ya están descritas las transformaciones lineales. Surge la pregunta, decía hace rato, de si aquí podemos poner, si hay otra matriz que lo describa. Lo que vamos a ver es que esencialmente sí habrá más matrices, pero usando la matriz o la base canónica, esta matriz se va a poder mostrar que es única. Es evidente que si se cambia las bases, ya después verán eso con más detenimiento en lineal, podrán ver que habrá otras matrices, pero esencialmente están vinculadas. Por ese concepto de semejanza entre matrices, ya después verán de qué va, no tiene nada que ver esencialmente con la semejanza de triángulos, pero en algo se parecen las matrices, lo discutirán con mayor detenimiento, ¿vale? Pero esencialmente se podría pedir que esta matriz o mostrar que esta matriz es única si por ejemplo solamente estamos trabajando con la base canónica, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo ahorita de momento así, pero existe ya una. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues entonces ya tenemos toda la forma de cómo son las transformaciones lineales, en particular un caso particular de este asunto. Y de aquí se van aquello que decíamos, la pendiente. Ya está muy fácil. Sea t una función de R en R lineal.
Entonces, t de x, ya no le pongo barra porque son reales. ¿Qué es esto? ¿O qué descripción? Debe tener una descripción como esta. Pero vamos a ver quién es. Puedo ver a esto como el 1 del campo, o de R, multiplicando a cada real. Esta simple y llana multiplicación. Yo sé que t es lineal, entonces escupe escalares, números reales. En particular, este sé que es un real, porque ahí está tomado, x está en R, y el 1 es un real. ¿Qué puedo pensar? Puedo sacar a este, a cualquiera de los dos escalares los puedo sacar. No tiene mucho caso que saque al 1 porque me queda que t de x es igual a t de x, y eso no quiero ahorita, sino quiero encontrar una descripción de la t. Quien vamos a sacar es esta escalar. Este sí es escalar, aquí sí puede salir, entonces esto es x veces t de 1, porque la t es homogénea, al ser lineal. Ojo, aquí sí pudo salir x porque también era real, cosa que no puedo hacer en otro lado aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, de sacar a x porque él no es real, aquí sí es un vector. Aquí juega el papel de un vector. ¿Vale? Y esto, ahora me vuelvo a acordar, este es un real y esto va a parar a un real, entonces esto es un número real y este es otro número real. Por lo tanto, puedo conmutar la multiplicación. Esto es t1 por x. Es decir, la t lineal es este escalar por x. Este es un número real. Un número real que en el fondo lo puedo identificar como una matriz de 1 por 1 con coeficientes en R. Es una matriz de 1 por 1 con coeficientes en R, son los reales. O es un real en pocas palabras. Esto entonces es la matriz que le llamaríamos M por X. Pues entonces está claro, todas las transformaciones lineales de R en R son de este estilo. T lineal. Si T es lineal, entonces la T se describe así. Además sé que es un sí, solo sí. Entonces ya tenemos la forma de todas las transformaciones lineales de R en R. Geométricamente, ¿qué son? Si uno las ve, pues son las rectas que pasan por ¿quién? Por el origen. Todas las transformaciones lineales de R en R son rectas, sí, pero no cualesquiera rectas. Son rectas que tienen que pasar por el origen, con cualquier pendiente, evidentemente. Esta es una transformación lineal. Esta es otra transformación lineal. Etcétera. Esta es otra transformación lineal. Todas ellas son transformaciones. Ya tenemos una forma de verlas. De R en R. Entonces, todas las transformaciones lineales de R en R son rectas que pasan por el origen. Son rectas, no todas, porque esta recta pasa por el origen, pero esta recta no es una función para empezar. Sí me expliqué, pero saliéndome de la vertical, todas las demás son transformaciones lineales. Entonces a veces uno hace un abuso del lenguaje de decir que todas las rectas que pasan por el origen son las transformaciones lineales. Sí, todas salvo la vertical, porque la vertical no es una función. ¿Está claro? Hasta aquí. Bien, hasta aquí me refiero, que no hay quien me conteste, pero yo me refiero a, ¿está claro hasta aquí? Quédensele viendo. Vieron, aquí la clave estuvo en que todo esto hasta dónde lo hemos podido llevar por la descripción matricial de mi transformación lineal. Esta descripción. Ahora me entienden por qué era importante las combinaciones lineales. Para que me pasé un buen pedazo al inicio del curso discutiendo qué era esto de combinaciones lineales, cómo estaba vinculados con los conceptos de independencia lineal y dependencia lineal, proyecciones ortogonales, bla, 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 bla. Que evidentemente después vamos a jalar todo eso aquí, como se ve aquí. ¿Está claro, chavos? Espero cualquier cosa, no duden en escribirnos o comentar. Bien, ya casi como para cerrar esta segunda sesión. Entonces es importante tener la descripción matricial de las transformaciones lineales porque miren, se puede hacer un análisis geométrico de ellas.
Vamos a encontrar, para ya cerrar esta parte, cómo encontrar la matriz asociada a la transformación lineal, como lo hemos estado haciendo utilizando la base canónica, y ver que se obtiene la misma regla, porque se tiene esta descripción. Digo, ya se tiene esta descripción. Este es un teorema importante. Es decir, esta descripción, cómo juega. ¿Vale? Y para ello, pues vamos a revisar de nuevo todos los ejemplos que vimos al principio, en la sesión anterior. Creo que fueron, si mi memoria no me falla, 6. Entonces, nada más déjenme encontrarlos para que no vaya yo a inventar el chicle. Acá están, acá están. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Pongámoslo así, hasta donde me alcance ahorita el tiempo. Ejemplos. Para encontrar la representación matricial de cada una de las siguientes funciones lineales. A ver, la primera, si mi memoria no me falla, fue la constante 0. Vimos que si dábamos de Rn en Rm, esta función era que todo el mundo lo enviaba al vector 0. La transformación lineal constante 0. La transformación lineal constante 0. Luego vimos la identidad y luego vimos una extensión de ella, si se acuerdan, que era esta con la contracción o la dilatación, que ahorita vamos a ver quiénes son las matrices asociadas a aquellas. Si se acuerdan, entonces como hicimos la construcción aquí, ¿quién era? Fijarnos en las columnas, ¿no? Esa era la parte clave. ¿Dónde está? Fijarnos en las columnas. Y aquí no eran cualesquiera columnas. Nosotros hemos incluso propuesto ciertas columnas una vez que vemos, usamos la base canónica, si se acuerdan. Es decir, cada vector x, por enésima ocasión, sabemos que es la suma desde igual con 1 hasta n de xy por ei. Si yo aplico t lineal, esta es la suma t aplicada a esta suma, ya lo hicimos esto una vez, pero bueno, lo repito por enésima ocasión. Es la suma desde igual con 1 hasta n de los escalares xy por t de i. Estos ya no salen porque estos son vectores, estos sí, porque son escalares. Y aquí llegábamos a la siguiente notación matricial, de aquí fue donde salió todo el asunto. Sabíamos quién eran las matrices. T de E1 era la primera columna, T de E2 era la segunda columna, bla 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 bla, hasta T de En. Multiplicado aquí por el vector X. Esta es una matriz, esta es una de las que la describe. ¿Sí me explico? Esto es para poder encontrar la descripción matricial asociada a la base canónica. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente aquí está diciendo quién es. Hay que evaluar cada canónico vía la transformación. Pero ¿qué hace cada canónico? Lo va a enviar a el vector 0. Este es el 0 en Rm. Y eso lo tengo para todos los canónicos. Por lo tanto, está claro quiénes vamos a poner aquí. Aquí tengo que poner para la matriz. Aquí está ya la propuesta de mi matriz. Es la primera columna. Voy a poner aquí al vector ¿quién? 0. Al 0, pero en Rm. En mi segunda columna, igual. El 0, así hasta la última columna. Puros ceros. Este no es el 0 en Rn, N de niño, sino es el M de mamá. Es decir, es esta matriz. Tiene puros ceros. Y así me voy. Es decir, aquí es la matriz que tiene todas sus entradas 0. Tiene M renglones. Porque tengo además N columnas. Recuérdenlo, tengo tantos como vectores canónicos en Rn. Entonces está claro quién es una matriz que la podría representar, la matriz constante 0. Es decir, T en X es la matriz 0, si me permiten denotarla como 0, la matriz 0
por el vector X. Y sé que esto me va a mandar al vector 0 en Rm. Porque ya habíamos cotejado las dimensiones a la hora de hacer las multiplicaciones correspondientes. Si se acuerdan, aquí está. Aquí habíamos hecho ya este análisis dimensional aquí. Esto sé que va a ser un vector en Rm porque me va a dar una matriz de m por 1 que en esencia es Rm. ¿Vale? Estamos. Entonces, ¿quién es una matriz o qué matriz representa la constante 0? Pues la matriz que todas las entradas son ¿quién? Son 0. No hay más que decir. ¿Vale? 2. T de Rn en Rm. Es decir, la que mandamos todos a la función identidad. La transformación identidad. Identidad. Bueno, otra vez, por lo que hemos visto, es la matriz que me va a hacer, que voy a poner aquí a los canónicos. Evaluándolos en la T. Pero entonces está claro quién es. T de EI lo va a mandar al mismísimo canónico, ¿no? Para todo vector, desde 1 hasta n. Entonces, ¿quién es tu matriz? T de E1, ¿quién es? O sea, que vas a poner el canónico primero, 1 y puros ceros. T de E2, ¿quién es? Vas a mandarlo a E2. Tiene 0 en la primera componente, 1 en la segunda y luego puros ceros. T de E3, lo vas a mandar al tercer canónico, 0 en las dos primeras, 1 y puros ceros. Creo que está claro quién vas a obtener aquí, ¿no? Vas obteniendo y al final el último terminas con un 1 aquí. Es una matriz diagonal que en la diagonal tiene puros unos y 0 en todas las demás entradas. Esta es una matriz de m por n. ¿Vale? Cuando n y n son coincidentes, pues lo que vamos a llamar la matriz identidad. Que en el fondo esto también lo hace porque, pues, escribe, esta es la matriz identidad, está claro. Porque deja los vectores fijos. Pues si tú multiplicas aquí por el vector x, pues vas a dejarte el mismísimo vector. Entonces, esta matriz, que es la que llamaremos la matriz identidad, tiene unos, entre comillas, en la diagonal. Digo, sabemos que esto no es cuadrado, ¿no? Pero pues cuando sea cuadrado va a quedarnos en la matriz, en la pura diagonal. Pero casi toda esta, en esta como pseudo diagonal, todas las demás entradas son 0. ¿Vale? Entonces, pues está claro quién describe a esta matriz. A esta transformación lineal. La matriz identidad, ceros y ceros. Cuando tengamos... Bueno, aquí sí tiene que ir a la misma dimensión. Yo para que estoy debrayándome, perdónenme. Tengo que ir a Rn, entonces sí, no digo nada. Esta es una matriz cuadrada. Olvídese todo lo que dije. ¿Vale? Entonces tenemos n renglones por n columnas. ¿Vale? Entonces esta es la matriz de identidad. Es una matriz cuadrada en donde en la diagonal tengo puros unos. ¿Sí? Tengo que ir a parar a Rn aquí, si no, no puedo mandarlo al mismo. ¿Está claro? ¿Vale? Estoy tratando de extender aquí. Entonces la matriz de identidad pues es una matriz cuadrada y en esta diagonal tiene que haber puros unos. Corrijo. Estamos. Entonces ya está claro, ¿no? Para la constante 0 es la matriz 0. Para la transformación de identidad, pues es la matriz identidad la que sí me lo caracteriza. ¿Vale? Bien, vamos a ver un par de ejemplos más. 3. Las dilataciones, ¿se acuerdan de este? T de lambda, que iba de Rn a Rn. Lambda es un número real. Y que lo que hacíamos con esta era escalar al vector. Que si lambda era mayor que 1 era una dilatación, si lambda era menor que 1 era una contracción. Y después había que reflejar o cosas de estilos tomando los distintos signos para lambda. Pero ahorita no estoy con esa parte, sino que encontrar la matriz. Otra vez, ¿quién es la matriz
va a ser otra vez una matriz cuadrada porque vamos de Rn en Rn, ¿no? Es poner como columnas la evaluación de cada canónico. ¿Qué hace T de EI o T de cada canónico? Es lambda veces el canónico. Entonces es un vector que va a tener 0 en todas las entradas, salvo en la iésima. En la iésima no aparece la unidad, sino lambda. Entonces en la iésima entrada. Entonces está claro quién es la matriz. Es la de hace rato, nada más que ahora empiezas con lambdas. La identidad multiplicada por lambda. Está claro. Entonces en esta diagonal terminamos en lambda. ¿Vale? O sea, esta es la matriz identidad por lambda, donde I es la matriz de hace rato. Esta matriz. Aquí me falta poner el vector X. Es la matriz identidad por el vector X. ¿Vale? Y es la matriz identidad. ¿Sí me explico? Vientos. Entonces está claro la otra matriz. Al rato veremos que hay una relación entre esta matriz, más allá de la que estamos viendo ahorita, y esta matriz, pero vía en las funciones, ¿no? Esta es transformación lineal en el fondo. O sea, aquí abre una discusión que luego veremos. Esta en el fondo es la función identidad por lambda. Y hemos encontrado que si esta es lineal, vimos que esta era lineal, surge la pregunta de que si yo te doy una lineal y la multiplicas por escalar, ¿seguirá siendo lineal o no? Y además, si también se tiene el mismo vínculo entre la matriz asociada a una con la matriz asociada a la otra, simplemente fue escalar. Eso veremos en otro momento. ¿Vale? Ese fue el ejemplo 3. Otro que vimos fue este rollo, uno que extendía, era el de las proyecciones ortogonales, y mi memoria no me falla, nada más que quiero encontrarlo para no brincármelo. Porque vimos 6 ejemplos, aunque el último ya está hecho. Bien, 4. El de las proyecciones ortogonales. ¿Cómo era? Si se acuerdan, teníamos, le puse pi, que íbamos de Rn en R. Pi de cada vector X era su iésima componente. Vimos que esta es lineal, entonces quiero ver quién es la matriz. De nuevo, aquí me tiene que salir, como están las cosas, una matriz de un renglón por n columnas. ¿Está claro? El punto es cómo encontramos cada columna. ¿Vale? Bueno, entonces, según este asunto, lo que hemos siempre visto es que es tu transformación, que en este caso se llama pi, en cada canónico. N1, pi, N2, hasta pi en En, es la base canónica de En. Fíjate, cada uno de estos está en Rm, pero este es un real. Esto es un real. Un real. Entonces estamos en R. ¿Sí me expliqué? En cada uno de estos estamos en R. Y aquí hay N, entonces estaríamos en Rn, que es una matriz de un renglón por N columnas. El punto es describir quiénes son cada uno de estos escalares. Vamos a ponerlo así. Para el primer canónico, recuerden qué es lo que haces. Tú me vas a dar, para el primer canónico me vas a dar la iésima componente. Pero si la i no coincide con el primer canónico, me va a dar ¿quién? 0. Cuando la i sea 1, me va a dar la primera componente, que es 1. Es decir, si aquí te pongo un canónico, la iésima componente y el canónico j, este te va a dar 0 si la i es distinta de la j, y 1 si i coincide con j, para acabar pronto. O lo que también luego le llaman, creo que le llaman la delta de Kronecker. Kronecker.
que ya no sé si se escribe, pero luego veo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Para la yésima proyección, se va a hacer 0 todo salvo en la yésima. Es decir, a ver, te lo pongo más fácil. Vamos a verlo con la primera proyección. La primera proyección aplicada al primer canónico es 1. La primera proyección aplicada al segundo canónico es 0 porque me va a dar la primera componente de este vector. Y así sucesivamente. E3 te va a dar 0 hasta En. Cuando no coinciden los índices, te da 0. Cuando coinciden es 1. Entonces, ¿quién es la matriz para la proyección? La primera proyección, su matriz M1, si le pongo la M1, es pi1 en E1 es 1. Y en todas las demás entradas es 0. O sea, me dio ¿quién? El canónico. Del primero. Para la segunda proyección creo que va a estar claro, ¿no? Esto va a ser 0. Aquí me va a proyectar a la unidad, porque en todas las demás no coincides. Pi2 de En es 0. Entonces la matriz asociada a esta proyección es esta, que en el fondo es el segundo canónico. Esto está claro, ¿no? Por eso decía, para la yésima proyección, pi de EJ es 0 si la I es distinta de la J y 1 si I es J. Entonces, ¿quién es su matriz asociada a esta transformación? Tiene ceros en todas las entradas, salvo en la Jésima. O en la Yésima, mejor dicho, cuando I coincide con J, ¿no? Y 0 en todo lo demás. En la Yésima. Este es el yésimo canónico. Entonces, la matriz asociada a esta transformación lineal es este vector. Porque sabemos que tendría que ser un vector. Esto en el fondo es un vector en Rn. ¿Vale? Bien, faltarían dos casos más, esencialmente uno. A ver, una vez lo hago. El de la última, el que extendía las proyecciones. Entonces está claro quiénes son las matrices para las canónicas. Las proyecciones ortogonales, sus matrices son los canónicos. Para la yésima proyección, su matriz es el yésimo canónico en el fondo. ¿Vale? Entonces, si PI es la yésima proyección, su matriz es el yésimo vector canónico. Y el último ejemplo, que era el que extendía este de hace rato. Si se acuerdan, cuando mezclamos el concepto de transformación lineal con productos interiores. Sea x0 un vector en Rn fijo, definimos T de Rn a R como x0 punto el vector x. Vimos que este era lineal, entonces la pregunta es quién es la matriz asociada a esta transformación lineal. Aquí salió que fue el canónico, ¿vale? Porque recuerden que este extendía, en particular cuando x0 era EI, T de x0 era la yésima proyección. Entonces aquí está dando una idea, ¿no? Si acá en el ejemplo anterior nos salió que para esta era el canónico, pues este está extendiendo la idea de proyección ortogonal. Entonces parecería que esta va a tener que ser la matriz asociada, según nuestra intuición. Vamos a ver que eso cuadra. ¿Quién sería la matriz? Pues es la transformación lineal evaluada en cada canónico. En E1 primero, para la primera columna, en E2, así me voy. ¿Me explico? Bueno, ¿quién es T de x0 en E1? Formalmente es el producto punto del vector x0 con el primer canónico.
¿Quién es t de x0 en E2? Formalmente es x0 por el segundo canónico. Y así sucesivamente. T de x0. T en x0 evaluado en el iésimo canónico es x0.ei. Y así sucesivamente. T de x0 en En es x0 por En. Y si observan, aquí me daría la primera componente de x0. Si le pongo así, x01, x02. Digo, sé que va a ser demasiado ruido, pero es x0 como si tuviéramos la primera componente. A ver, voy a poner así. x01, x02, x0n, porque está en Rn. Esto va a ser x0i. Esto va a ser x0n. Son las componentes de este vector. O si quieren le hubiéramos puesto x1, x2, xn, como les haya gustado. O ponen así. x1, x2, pues que ya me está ganando el tiempo. xn. Esto sería x1, x2, xi, xn. Entonces, estas son las entradas de esta matriz. Que ya sabíamos que iba a ser una matriz de 1 por n. O sea, en el fondo es un vector en Rn. Y que esperábamos que fuera x0. Y que lo es. Es x1, su primera columna. x2, su segunda columna. x3 hasta xn. Y este es... Yo creo que si me quedo con el 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0n. Esto es x0. ¿Vale? Como lo quieran poner. ¿Sí me explico? Bien, espero que esta parte final no haya quedado toda tan guarrapateada, pero bueno, esa es la parte de lo que ya vemos, como allá hay una descripción matricial de las matrices, de las transformaciones lineales, y que estamos empezando a intuir que a lo mejor hay una relación aquí, para empezar, que me empuja. Si tengo una lineal y la multiplicas por un escalar, ¿es lineal? Y ya se gira la pregunta si también la suma de lineales es lineal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso será tema de la siguiente sesión. Eso es todo, chicos. Que les vaya muy bien. Bye, bye.